Amados hermanos, en el mensaje anterior mencionamos que aquellos que son bienaventurados no siguen el consejo de los malvados, no andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios o de la iglesia. Más bien, se deleitan en la ley del Señor y meditan en la palabra día y noche. La palabra de Dios es viva y activa. Traspasa el corazón de aquellos que la anhelan y meditan en ella. Los ayuda a discernir la verdad de la falsedad y los guía a hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Su alma prosperará en la medida en que practique la verdad en su vida diaria. Deseche el pecado y la maldad, lea y medite siempre en la palabra de Dios. Ahora bien, meditar en la palabra de Dios no significa simplemente memorizar la Biblia. Es además escuchar la palabra que se le predica desde el atril. Hacer una introspección en su corazón, examinar su estilo de vida, descubrir sus carencias y errores. Es hacer lo que Dios le pide hacer y abstenerse de todo lo que a Él no le agrada. Y si se da cuenta que no lo ha hecho, deberá aplicar la palabra en su vida diaria y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El versículo 2 de Tercera de Juan lo señala. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tal como está escrito, aquellos cuya alma prospera son bendecidos con buena salud y todo les va bien. Dios siempre estará con ellos donde quiera que vayan y los bendecirá. Y después de que su vida termine en esta tierra, entrarán al cielo y disfrutarán de la vida eterna, llenos de gozo y felicidad. Por cierto, los inconversos no saben de estas verdaderas bendiciones. Tratan de obtener éxito y prosperidad por su cuenta, pero terminan en la senda opuesta. Se guían por el consejo de los malvados, buscando su beneficio inmediato, y andan en malas compañías. Actúan con arrogancia, con el fin de ascender de estatus, y quizá temporalmente obtengan lo que ambicionan. A veces presumen de sí mismos, de su riqueza, fama y poder. Sin embargo, con el tiempo enfrentarán la retribución por sus acciones. Nunca podrán acceder a la verdadera bendición de Dios. El Salmo 1, en sus versículos 4 al 6, explica las consecuencias que sufrirán los malvados en comparación con los justos. De ahí que nunca deberá seguir el consejo de los malvados, ni andar en malas compañías. Deleítese en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, y viviendo en la verdad para ser verdaderamente bendecido. Hermanos, el versículo 3 destaca las bendiciones de los bienaventurados. Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, permanecerán en la gracia de Dios y darán fruto de bendiciones a su tiempo. Sin embargo, el versículo 4 menciona, los impíos no son así, sino que son como tamo que el viento se lleva. La palabra viento en este versículo significa pruebas y adversidades. Los justos que se mantienen firmes en la fe saldrán en victoria de ese proceso, y Dios los protegerá de cualquier dificultad. Aquellos que se mantienen en la palabra de Dios y la obedecen superarán circunstancias que no podrían haberlo hecho en sus propias fuerzas. Así es como Dios guarda, salva y protege a los justos. Por el contrario, los impíos son como paja o pelusa que se lleva el viento. Cuando enfrentan alguna adversidad, no podrán superarla. Más bien, dudarán y no sabrán qué decisión tomar. Y si se les presenta alguna eventualidad, no habrá quien los proteja. No hallarán una salida y terminarán frustrados y arruinados. El término malvado no solo se refiere a los inconversos, ateos o agnósticos. También incluye a los que dicen creer en Dios, pero no viven de acuerdo con su palabra, y los que no circuncidan su corazón por la verdad. Todos ellos son como paja que se lleva el viento. Hermanos, algunos dicen que creer en Dios es fácil. Otros afirman que es difícil. Ahora, ¿por qué dicen que es difícil?
es porque no han transformado su corazón en la verdad. Los que obedecen la palabra de Dios, oran y circuncidan su corazón, y viven una vida cristiana feliz. Para ellos, escuchar la palabra con la llenura del Espíritu Santo es una bendición. Experimentan la gracia de Dios en sus vidas y sienten al Señor en cada paso de su caminar. Esta felicidad y satisfacción no se puede comparar con nada. Con esa firme esperanza en el cielo, se esfuerzan por acumular más recompensas y así llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. No importa las dificultades que enfrenten, no se preocuparán porque Dios les proveerá una salida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 enfatiza: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que la puedan resistir. Incluso frente a las dificultades, si ora con fe y obedece la verdad, Dios lo ayudará, le proporcionará una manera de salir de sus problemas y al final transformará las pruebas en bendiciones. Así como las plantas de arroz tienen que soportar el calor del sol abrasador y las fuertes lluvias y vientos antes de que produzcan buenos granos, es importante que crezca en su medida de fe a fin de afirmarla y así superar toda adversidad. Claro, a nadie le agrada enfrentar dificultades. Sin embargo, el cultivo del ser humano es precisamente saber cómo lidiar con las adversidades, y es que a través de las pruebas se irá perfeccionando. Digamos que no tuviera que enfrentar problemas, entonces no crecería en su medida de fe, simplemente se quedaría en el nivel que está. Y si continúa viviendo así, su fe, en vez de crecer, decrecerá. Y en lugar de esforzarse por desechar los deseos de la naturaleza carnal, cometerá alguna obra de la carne. No obstante, Dios no deja a sus hijos de esa manera. Si se estanca en su vida de fe, Dios permitirá pruebas en su vida, pero lo alentará en este proceso. No estará solo. Dios quiere que se arrepienta y vuelva a Él a través de esas circunstancias y rompa con esa inercia espiritual. Por eso, las pruebas son esenciales en su crecimiento de fe. A medida que descubre su interior y se transforma a través de esas adversidades, recuperará la imagen de Dios. Su fe se refinará como el oro puro y llegará a ser ese vaso de honra para Dios. Aquellos que dicen, que creen, pero no circuncidan su corazón por la palabra de Dios, no serán llenos del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo, es difícil adorar u orar. Les será imposible vivir con gozo en su vida de fe. Actualmente, la mayoría de mis parientes han sido evangelizados. Mis primas son mayores que yo, y una de ellas, cada vez que me ve, pregunta: ¿cómo me puedo conservar siempre tan joven? En una ocasión le respondí que me mantenía así porque estaba viviendo una vida cristiana consagrada, asistiendo a los cultos en la iglesia y orando todas las noches. Pregunto, ¿no es así como deberíamos evangelizar, compartiendo nuestro testimonio de vida? ¿Podrá vivir una vida de gozo y felicidad si pone en práctica los mensajes de esta serie titulada Bienaventurados? Digamos que al escuchar la palabra que le indica lo que debe desechar y lo que no debe hacer, se siente afligido. Y cuando ve u oye algo que lo incita a la lujuria y a la codicia por lo mundano, su interior se agita. Si esto le sucede, no estará yendo por la senda de los bienaventurados. Por eso, muchas veces se sentirá cansado y agotado y verá su vida cristiana dura y difícil. No podrá obedecer la palabra, es decir, Dios no lo podrá bendecir y no tendrá esperanza por ir al cielo. Si enfrenta alguna dificultad, se quejará y caerá en la desesperación y depresión en lugar de orar con gratitud por lo que tiene. De ahí que no superará esas pruebas. Incluso podrá alejarse de Dios y volverá
a la vida mundana en pos de intereses personales. Estos son a los que Dios califica como paja o pelusa que se lleva el viento. Ahora, ¿qué sucede si se aleja de Dios o lo abandona? La respuesta se encuentra en el versículo 5, que dice: Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Como resultado de su maldad, los impíos y los que practican el pecado padecerán de todo tipo de enfermedades, infortunios y adversidades. Si obedece al pecado en lugar de a Dios, será esclavo del diablo y de Satanás, y sufrirá toda clase de pruebas y dificultades. No importa cuántas veces diga: Señor, yo creo, Dios no lo podrá proteger. Incluso si no enfrenta dificultades en este mundo, al final de su vida le tocará morir e ir al infierno. El capítulo 9 de Marcos dice: Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. Una vez en el infierno, el grado de dolor será de tal intensidad que no podrá pensar en nada más. Solamente gritará y rechinará los dientes de dolor. Será tan agudo el dolor que sus globos oculares se reventarán. Aquellos que vayan al lago de azufre, que es aún más caliente que el lago de fuego, ni siquiera podrán gritar ni moverse del dolor. Atrapados en ese lugar de tormento por la eternidad, sufrirán de un suplicio y una tortura inimaginable. No importa las dificultades que experimenten en este mundo. Una vez que muere, ese será el final de esos contratiempos. Sin embargo, en el infierno, el dolor y el sufrimiento son peores que la muerte y se repiten sin cesar. En el infierno no se podrá morir y el fuego no se podrá extinguir. Una vez que sea juzgado y caiga en el infierno, no habrá más esperanza. Quizá los inconversos que no creen en Dios o aquellos que no tienen verdadera fe y sufren en este mundo, es posible que se den por vencidos y renuncien a la vida, pensando que con el suicidio el sufrimiento desaparecerá. No obstante, le digo algo: hay vida después de esta vida. Hay vida después de la muerte. Recuerde esto. Y esfuércese por obedecer la palabra de Dios y será feliz, dichoso y bienaventurado. El capítulo 9 de Marcos nos dice que es mejor sacarse los ojos y cortarse las manos y los pies y no ir al infierno que vivir pecando y ser arrojado al fuego eterno en el infierno. Y tal como menciona el versículo 5 de este salmo, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Es decir, los pecadores no podrán estar con los justos. En otras palabras, no entrarán al reino de los cielos. Así que debe llegar a ser recto y justo. Incluso en este mundo verá que hay una clara distinción entre los justos y los malvados. Por lo general, los que tienen similares tendencias o hábitos afines se sienten naturalmente atraídos. A los que les gusta beber licor se rodean de otros bebedores. A los que les agrada los juegos de azar o casinos frecuentan a otros que tienen esa misma inclinación. A los que les gusta la pesca se reúnen entre ellos. Por lo general, uno elige con quién pasar el tiempo, en función a sus gustos y preferencias. Los aduladores no se juntarán con los que son rectos. En cambio, los que son íntegros sí lo harán. A quienes les agrada adular a los demás, se juntarán con aquellos que son taimados y astutos. Es lo mismo dentro de una iglesia. Aquellos que siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa formarán grupos con otros que siguen esa misma tendencia carnal. Los que aman la palabra se reunirán con los que aman la palabra. A los que les agrada evangelizar, frecuentarán a otros que les gusta hacer lo mismo. Y los que oran se juntarán con otros que oran. Los que murmuran o chismosean tienden a reunirse con los que hacen lo mismo. Hablan a espaldas de otros, difunden rumores y juzgan y condenan. Cuando los que son íntegros
y de buena conciencia se reúnen, solo hablan de temas edificantes y generalmente los impíos o los inicuos consideran esas conversaciones poco entretenidas o no divertidas. Y no es para menos. Sin embargo, si en algún momento los que son rectos se reúnen con aquellos que son chismosos o que hablan groserías o con doble sentido, se sienten mal por lo que escuchan y pierden el gozo y la llenura del Espíritu Santo. Les resulta difícil su compañía, así que los que son honestos seguirán los deseos del Espíritu, y los que continúan siguiendo su tendencia carnal y no cambian, naturalmente estarán separados. El capítulo 13 de Mateo lo dice. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Hermanos, el simple hecho de conocer la verdad no significa que será justo para Dios. Aunque Jesús enseñó la verdad a lo largo de su ministerio, entre sus discípulos estaba Judas Iscariote. El Señor quería que Judas cambiara para su bien. Aún así, se negó a cambiar. Hay gente malvada aún en la iglesia. Los mundanos no saben que hay inicuos entre los justos, ni que Jesús tuvo a su lado a un discípulo como Judas Iscariote. Los inconversos no leen la Biblia. Nos leen a nosotros. Por eso, cuando ven a alguien que asiste a la iglesia comportándose o reaccionando de mala forma, juzgan fácilmente a todos los cristianos. El Señor mencionó que los malvados iban a ser separados de entre los justos. Debe creer de todo corazón y vivir de acuerdo con la palabra para estar con los justos. Crea con todo su ser, viviendo de acuerdo con la palabra, y tal como cita el Salmo 1, se unirá a la asamblea de los justos. Medite en la palabra día y noche, y se transformará. Se santificará conforme a la voluntad de Dios, y vivirá como un verdadero hijo santo y justo de Dios. El último versículo dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Hermanos, la vida de cada uno se revelará ante Dios, sin que nada falte. No podrá ocultarle algo a Dios, quien lo puede ver todo. Desde sus dichos y palabras y acciones, hasta los mismos pensamientos en su mente. Ya sea creyente o no creyente, todos tienen un ángel que registra cada acción suya. Y en el día del juicio será juzgado de acuerdo con lo que haya hecho durante su vida en este mundo. El capítulo 20 de Apocalipsis dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Nadie podrá escapar a este juicio ni negar lo que está escrito en esos libros. No importa si intenta negar sus acciones, la vida de todos se reflejará instantáneamente en el mar de cristal frente al trono de Dios. De acuerdo con esos registros, los que han vivido una vida recta y buena serán juzgados para recompensa, y aquellos que han hecho lo malo durante su vida serán juzgados para condenación sin ningún error. No solo durante el juicio final, sino también en esta tierra, los que vivan conforme a la voluntad de Dios, al final disfrutarán de gloria, y los que han optado por la senda de los malos perecerán. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel. Daniel estaba en peligro de perder la vida en el foso de los leones, debido a las maquinaciones perversas de esos intrigantes que tenían celos de él. Sin embargo, Dios reconoció la vida justa de Daniel y cerró la boca de los leones y lo protegió. Gracias al obrar de Dios, Daniel sobrevivió al foso de los leones y recibió un mayor favor del rey. No obstante, ¿qué le sucedió a los que estaban celosos de Daniel y querían matarlo?
El capítulo 6 de Daniel lo narra. Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Los echaron al foso de los leones a ellos, y a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. Como está escrito, el camino de los inicuos perecerá. Esos conspiradores murieron junto con sus esposas e hijos. Solo aquellos que mantienen su fe y actúan con justicia ante Dios serán aceptos ante Él y se librarán de la muerte. Dios es el único que decide la suerte final. El Salmo 40 menciona: me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Dios protegerá de toda dificultad a aquel cuya vida es grata para Él. Hermano, viva haciendo la voluntad de Dios sin importar las circunstancias. Solo ande por la senda que Dios aprueba y no preste atención a la opinión de los inconversos ni comprometa sus principios de fe. Aquí termino. Durante las últimas 4 semanas hemos hablado de aquellos que son dichosos, favorecidos y bienaventurados. La verdadera bendición es ser amado, aprobado y aceptado por Dios. Y para eso no deberá seguir el consejo de los malvados, deberá evitar las malas compañías y no frecuentar a los que se burlan de Dios y de la Iglesia. Además, deberá deleitarse en la ley del Señor y meditar en ella día y noche. Si siempre está gozoso y alegre, si está despierto espiritualmente en oración y da gracias en todo y por todo, entonces experimentará el amor de Dios en una forma como nunca antes lo había hecho. Una vez que reciba esas bendiciones espirituales, su alma prosperará y entonces las bendiciones materiales lo seguirán y lo alcanzarán en forma orgánica. Dios no solo lo proveerá con el pan nuestro de cada día, sino que le dará todo lo que le pida. Así lo glorificará. Cada vez que se enfrente a una situación difícil, Dios lo ayudará, lo salvará de todo problema y hará que toda adversidad se torne en bendición. No solo será bendecido en esta tierra, sino que disfrutará de gloria en el cielo. Sin embargo, la riqueza, el conocimiento, la salud, el poder y la fama que obtengan los malvados serán como el tamo o la efímera pelusa que se la lleva el viento. Todo eso será consumido por el fuego en el infierno. Mi anhelo es que todos lleguen a ser verdaderamente bendecidos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que no solo vivan una vida bendecida en esta tierra, sino que también reciban abundantes recompensas y gloria en el cielo, cuando nuestro novio retorne por nosotros. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan.
Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.